que conformamos el equipo que dicta la materia, tenemos la costumbre en la primera clase de hacer de parte mía una presentación más conceptual del todo el programa, y en la segunda parte, que será no demasiado tarde, entre Federico y Sofía seguramente les van a contar las características que tendrá el trabajo práctico, los invitados. Pensamos traer invitados al curso, qué sé yo, pero Federico y Sofía se lo cuentan en la segunda parte. Esta materia, desarrollo de fondos y cooperación internacional, a diferencia de la que dictamos en el primer cuatrimestre de las políticas culturales, es una materia mucho más, yo diría, con muchas más características prácticas que características conceptuales. O sea, en la primera nosotros tenemos, en políticas culturales, tenemos un conjunto de pensamiento vinculado a el surgimiento conceptual de las políticas culturales, su vinculación con el Estado, su vinculación con el sector privado, los debates que vienen ya desde la Escuela de Frankfurt, que tienen que ver con Merton, que tienen que ver en la contemporaneidad con las transformaciones que provoca la industria cultural, etc. En esta materia, por el contrario, nosotros está orientada a una cuestión que es muy significativa desde el punto de vista del ejercicio de lo que conocemos como el gestor cultural. Cuando uno dice una organización cultural, y una organización cultural para existir necesita de una identidad, necesita de un público y necesita de un financiamiento. Si digo identidad, digo que sea una organización que sea reconocida en el mundo de la cultura. Cuando digo público, que tenga sus productos, sus obras de teatro, sus muestras de pintura, su cine experimental, qué sé yo, tenga un público. ¿Y qué es lo que relaciona a la posibilidad de que tenga un público con lo que produce? A que tenga un financiamiento. Entonces, nuestra materia está fundamentalmente orientada a descubrir qué es esto del financiamiento en las organizaciones culturales. Y cuando hablamos de qué es el financiamiento en las organizaciones culturales, ustedes tienen que tener clarísima la idea que el financiamiento de las organizaciones culturales no es toda la economía de las organizaciones culturales, es un componente de la economía. Para que se entienda más, lo vamos a ver muy claro en la clase que viene, en la primera clase. Normalmente hay una diferencia, y vamos a explicar por qué en la clase que viene, en la próxima clase, que no es el próximo lunes, porque el próximo lunes es feriado, sino dentro de 15 días, es que hay una diferencia entre los ingresos propios de una organización y sus necesidades económicas para producir sus productos culturales. Si yo tomara, por ejemplo, un teatro, yo diría, por ingresos propios yo tengo fundamentalmente lo que ese teatro puede conseguir por la venta de entradas. Pero normalmente esa venta de entradas es inferior a sus costos de financiamiento. Este salto, este gap, se dice en inglés, pues siempre hay que decir algo en inglés, la diferencia entre estos ingresos propios, esta venta de entradas, si usted quiere, esta boletería, y este costo de funcionamiento, es lo que este costo de funcionamiento es lo que suple el financiamiento. O sea, el financiamiento es la parte de los ingresos de una organización cultural que se ubica entre los ingresos propios y
los costos de funcionamiento. Eso es lo que vamos a estudiar centralmente. Cómo una organización cultural obtiene ese financiamiento que le suple esta diferencia, este gap, este salto entre ingresos propios y costos de financiamiento. Nosotros entendemos en la materia que hay distintos tipos de ese financiamiento. El primero que hablamos en el ordenamiento que hicimos de la materia es lo que se llama el auspicio como forma de participación del sector privado. O sea, sería largo de explicar ahora, en todo caso, si sobre el final me lo preguntan, lo explico más. Uno podría decir que sobre todo en Occidente, no tanto en los Estados Unidos, en el Occidente capitalista, hubo, después de la Segunda Guerra Mundial y con el modelo de la economía keynesiana, hubo una muy fuerte producción de la cultura y de las organizaciones culturales con soporte estatal. Cuando se produce la crisis del Estado de Bienestar, cuando aparece el modelo neoliberal del Estado, que podemos ubicar, qué sé yo, en los 80, 90 del siglo pasado, aparece una figura que se conoce o que se ha repetido en el mundo con su denominación en inglés, que es el sponsorship. O sea, es la empresa privada que viene a poner la plata para que las organizaciones puedan producir su ballet, su teatro, su muestra de artes plásticas o lo que fuere, su libro, su película. Esta figura del sponsor es la figura clave para entender la diferencia entre los dos modelos de producción cultural. La producción cultural de base estatal y la producción cultural que necesita de un soporte financiero distinto al del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, con el modelo neoliberal, se retira de esto. ¿Por qué al sector privado, por qué a la empresa privada le interesa financiar parte o el todo de la actividad de un museo, de un centro cultural, de un teatro, de una pequeña editorial? Y fundamentalmente porque en el mundo contemporáneo esas empresas también necesitan de un tipo de prestigio que le da el participar en la producción cultural. O sea, lo que tenemos que tener claro es, nosotros, por no usar la terminología en inglés, a lo que se le conoce como sponsorship en inglés, en la materia nosotros lo llamamos como auspicio, y ya van a ver que en la bibliografía damos una bibliografía que distingue la donación, el auspicio, la participación, etc. ¿Pero por qué lo llamamos auspicio? Porque nosotros decimos, y es lo poco que voy a decir para presentar este ítem del programa, es que el auspicio privado es siempre un negocio entre dos partes. Una es el organismo cultural que necesita el dinero para producir y la empresa privada que pone el dinero para producir porque necesita, a los efectos del prestigio, de su presentación en la sociedad, del prestigio que le da ese producto cultural. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que el auspicio del sector privado nunca es un acto de solidaridad, nunca es un acto de bondad, sino que es siempre un negocio. Entonces, en ese negocio hay, por un lado, una organización cultural, por el otro, una empresa privada, y lo que lo une es un proyecto.
iremos discutiendo esto. El segundo de los modos que nosotros vemos del financiamiento es lo que llamamos el financiamiento estatal. El financiamiento estatal o financiamiento público, como ustedes lo quieran llamar, tiene por lo menos dos características. Por un lado está el financiamiento que viene a las organizaciones producto del presupuesto del Estado. O sea, si yo tomo el ejemplo, qué sé yo, el Museo Nacional de Bellas Artes, su financiamiento viene de una parte del presupuesto nacional. Habrá un ítem en el presupuesto nacional, que es el Ministerio de Cultura, y dentro del Ministerio de Cultura un ítem que será la Subsecretaría de Patrimonio y Museos, y dentro de esto el Museo de Bellas Artes. O sea que una parte del financiamiento público es lo que llamamos el financiamiento que proviene de los presupuestos, ya sea estatal, provincial, municipal. O sea, el presupuesto, el financiamiento que está incluido en el presupuesto. Pero por el otro lado, el Estado ha creado, aquí y en el mundo, no es un invento argentino, organizaciones que las llamamos autárquicas, que son organizaciones que son, en el modo de decir británico, son organizaciones estatales no gubernamentales. Son aquellas organizaciones que se generan y la ley que las crea le genera una forma de financiamiento para financiar la actividad cultural, pero que no discuten su participación en el presupuesto. Doy ejemplos. Fondo Nacional de las Artes, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Instituto Nacional de Teatro, Instituto Nacional de la Música. O sea, todas estas instituciones son autárquicas, o sea, el Estado les da una forma de financiamiento. Ejemplo, el Inca vive fundamentalmente del 10% de la venta de entrada de cine, o el Fondo Nacional de las Artes vive de lo que llamamos el dominio público pagante, o sea, el dinero que paga una obra que dejó de estar en el dominio público y pasa al libre dominio. Entonces, esas instituciones tienen un financiamiento que le da la ley, pero que no le otorga el Estado todos los años. Y ellas tienen la autonomía para hacer con ese dinero, cumplir con sus funciones. En el caso del Instituto de Cine, hacer películas. En el caso del Fondo Nacional de las Artes, financiar de distintas maneras, ya lo vamos a ver cómo, las actividades culturales. Entonces, insisto, en el financiamiento público vemos por lo menos dos formas del financiamiento público. Una es la que viene del presupuesto, la otra la que viene de las organizaciones autárquicas, que, insisto, a falta de mejor definición ahora para su presentación, son aquellas organizaciones estatales no gubernamentales. Entonces, financiamiento privado, financiamiento público. La tercera forma del financiamiento de que hablamos es del financiamiento indirecto, que es aquel financiamiento que el Estado provoca al crearle ciertos beneficios económicos, impositivos, fiscales, a las organizaciones que financian la cultura. O sea, para que se entienda, el Instituto del Financiamiento Indirecto es un financiamiento que nace de que las empresas privadas ponen dinero en la producción cultural en la medida en que el Estado les brinda un cierto beneficio fiscal. O sea, a mí no me gustan dar los ejemplos porque después nos acordamos del ejemplo y no del concepto, pero como la mayoría de ustedes andan en este mundo, un ejemplo típico de financiamiento indirecto sería la ley del mecenazgo en la ciudad de Buenos Aires.
O sea, el Estado le da un cierto beneficio fiscal a aquellas empresas que financien proyectos que la ciudad aprueba como de interés. Ya vamos a ver, cuando estudiemos el financiamiento indirecto, que hay una larga discusión, que aquí en la Argentina fue muy fuerte cuando se discutió la ley de mecenazgo en el periodo del gobierno, entre el gobierno de la Rúa y el de Duhalde, que es de quién es la plata. Y la discusión de quién es la plata es quién dirige la cultura. O sea, si una organización saca, qué sé yo, el 3% de su liquidación neta de impuestos y la pone en un programa cultural, ¿quién es el dueño de esa plata? ¿La empresa que pone la plata o el Estado, que deja de percibir el 3% de ese 100%? Este debate es muy importante, no lo voy a dar acá, ni lo vamos a hacer ahora, sino lo vamos a ver cuando vemos la materia, porque el resultado de ese debate es también quién conduce la política cultural. Porque si esa plata sigue siendo del que la pone, el que la pone decide financiar óperas en el Teatro Colón. Si la pone el Estado verá cuáles son sus necesidades federales y a lo mejor necesitará financiar a un grupo de folcloristas de la quebrada de Humahuaca, qué sé yo. Bueno, pero este debate no lo voy a dar hoy, pero sí les indico cuál es el problema que acá aparece con el financiamiento indirecto. Y finalmente, el último de las formas de financiamiento del que nosotros hablamos es lo que llamamos financiamiento colectivo, o que en inglés se llama crowdfunding, que es esta idea de que mucha gente pone un poquito de plata para hacer un proyecto. O sea, hoy cuando hablábamos esta mañana con Federico y Sofía sobre estas cuestiones de cómo armar la materia, yo les contaba que anda dando vuelta un proyecto muy grande de financiamiento colectivo y que lo cito ahora para explicarlo. Hay una novela de Mairal que se llama La Uruguaya, cuyos derechos para hacerlo en cine los compró Cassiari, y el proyecto se va a financiar o se está financiando con una forma de financiamiento colectivo. O sea, ¿qué es el financiamiento colectivo? Que vos requerís de unas fuentes, en otra época era Ideame, ahora hay otras plataformas. Vos ponés tu proyecto allí y reclamás plata a cambio de algún prestigio que le vas a dar. O sea, que en vez de tener, como en el sector privado, un financiador, tenés múltiples financiadores. Y a esos múltiples financiadores vos le ofreces algo a cambio. Si financian el disco, que esté en la presentación del disco, lo que fuere, ya lo veremos. Pero entonces, digo, para sintetizar, nosotros hablamos de distintas formas de ese financiamiento, que es la parte del presupuesto de las organizaciones que va entre los ingresos propios y las necesidades de dinero para su funcionamiento, y hablamos de financiamiento privado, de financiamiento público, de financiamiento indirecto y de financiamiento colectivo. Estas son las formas del financiamiento. Estos financiamientos fundamentalmente están dirigidos a las organizaciones culturales. Y llamamos organizaciones culturales más importantemente a aquellas organizaciones del sector de las artes. Luego, en otro capítulo del programa, nosotros nos metemos con un tema que ya vimos en la materia anterior, que son las industrias culturales. Y nos metemos en el tema de la economía de las industrias culturales. ¿Por qué? Porque en la medida en que las organizaciones culturales pertenecen a un mundo globalizado, donde hay una gran disputa por los mercados, vos tenés que, tomemos el ejemplo de la industria del cine, pero podríamos tomar cualquier otro, y vos tenés que tener un mundo de producciones de películas de las grandes majors, qué sé yo, la Metro,
la Warner, lo que fuera, que producen películas para todo el mundo y que se difunden a todo el mundo en este nuevo modelo, ya no tan nuevo, de las salas multipantallas, y tenés una industria pequeña, de pequeña película de bajo presupuesto, que es la película nacional. Entonces, vos tenés que tener una política estatal, y esto lo discutiremos mucho en la materia, que apoye a la industria del cine o a las películas que se producen en el cine argentino para que puedan de alguna manera competir con estos grandes monstruos que produce la industria en su conjunto. Entonces, para eso vamos a hablar del financiamiento de las industrias culturales. Y el último punto de la materia, el último ítem de la materia, es el de la cooperación internacional. Después de la Segunda Guerra Mundial y después de los acuerdos de San Francisco, el fortalecimiento de las Naciones Unidas, aparecen formas de solidaridad entre los países, aparecen organismos del modelo de las Naciones Unidas, ya sea para la alimentación como la FAO, para la cultura como la UNESCO, etc. Y esta idea de la multinacional, de la idea de la alianza de los países, trae la idea de la cooperación. Si la cooperación surge fundamentalmente como una cooperación norte-sur, o sea, los países más altamente desarrollados, si los países del norte, Gran Bretaña, los Estados Unidos, Francia, el ejemplo que ustedes quieran tomar, brindan cooperación a los países del sur para que estos puedan desarrollar su creatividad cultural. O sea, la cooperación es una forma de relación entre países con alto grado de desarrollo y países en vía de desarrollo, y en el caso nuestro, dirigida al quehacer cultural para que las organizaciones de los países del norte apoyen el desarrollo de las organizaciones de los países del sur. Vamos a ver que esto es mucho más complejo y vamos a ver también que esto está muy en crisis en este momento, porque ya la crisis del capitalismo se ve agravada por esta maldita peste que ataca a todo el mundo y que trae un enorme gasto a los estados nacionales. Por lo tanto, la idea de la cooperación en los países centrales queda bastante atacada. Y vamos a ver también conceptualmente en la segunda parte del ejercicio de este ítem, es que ha aparecido ya no una cooperación norte-sur, sino ha aparecido una cooperación sur-sur entre los países del hemisferio sur. Y ahí vamos a ver todos los temas que tienen que ver con la coproducción cinematográfica, etc. Entonces, en síntesis, esta es la materia. Como ven, es una materia mucho más de recursos prácticos, de encontrar herramientas para su trabajo como gestores culturales, y menos una materia de discusiones conceptuales como podía ser la materia que cursamos en el primer cuatrimestre. Si hay alguna pregunta, contesto, y si no, entre Federico y Sofía, yo me quedo en clase, pero ya muteado, les cuentan cómo va a ser el desarrollo de nuestra actividad en todo el cuatrimestre. Si hubiera alguna pregunta, o la hacen o se la formulan por el chat y Federico me la hace, como quiera. Parece que no, ¿eh? Bueno, entonces, ¿por qué no empiezan ustedes y le cuentan un poco cómo vamos a hacer la práctica de esto, digamos? ¿Cómo no? La compañera Sofía me parece que va a tomar el mando. El comando. ¿Cómo no? Yo, bueno, la cursada va a ser así. Todas las clases, primero alguno de nosotros va a hacer una introducción teórica y la segunda parte va a ser más práctica y vamos a tener
diferentes actividades. Una se relaciona con las evaluaciones, porque vamos a hacer 2 evaluaciones. La primera va a ser de un control de lectura y de los contenidos dados en clase, y la segunda va a ser la presentación de un trabajo. El trabajo va a ser así. Nosotros los organizamos en grupos que después se los vamos a mandar. Ustedes se pueden cambiar de grupo como quieran. Nosotros los hicimos por orden alfabético porque no tenemos ningún otro criterio válido, pero pueden cambiarse como quieran mientras en cada grupo haya entre 4 y 5 estudiantes. Entonces, van a tener que elegir una organización cultural, artística, que tenga que ver con las artes escénicas, con la música o con la industria editorial. Igual esto después se los escribimos, pero ahora les contamos. Bueno, igual esto queda grabado. Entonces ustedes van a tener que tomar esta organización o institución y primero hacer un análisis de la situación en la que está en este momento y cuál es su historia y cuál es su identidad, y a partir de eso van a tener que elaborar un plan de financiamiento para esa organización que va a tener que incluir todos los ítems que vamos viendo en clase. Si alguno de estos no lo van a incluir, tienen que justificar por qué. Entonces, nosotros les vamos a dejar en nuestro aula de la plataforma un esquema que tiene 13 pasos, digamos, para que ustedes vayan siguiendo. Y van a ver, si ya entraron, que también hay un cronograma o un plan de trabajo en el que está la fecha, en el que tienen que hacer, en la que van a tener que hacer la primera presentación de ese trabajo, la segunda presentación y después la presentación final. La próxima clase, que no es el lunes que viene, como les dijo Oscar, sino el otro, porque el lunes que viene es feriado, nos van a tener que presentar con qué organización van a trabajar. Perdón, sí, igual le pego, boludo, era de la puta. ¿Cómo? No escuché que me... ¿Sigo? Porque no Sí, escuché. Sí. Bueno, entonces, en la próxima clase nos dicen cómo están conformados los grupos y con qué organización va a trabajar cada uno. Todo lo que nos quieran consultar antes nos escriben, nos mandan un correo y nosotros les respondemos. Y después, bueno, van a tener las fechas en donde van a tener que hacer la primera y la segunda presentación del trabajo, que va a ser de control antes de la presentación final. La presentación final, bueno, ya la vamos a ir viendo, tiene que incluir un material multimedial y, bueno, un esquema de trabajo que les vamos a dar para que ustedes lo puedan seguir. Entonces, esas van a ser las evaluaciones. Uno va a ser un parcial escrito y la otra va a ser esta presentación. Lo otro que vamos a hacer en la segunda parte de las clases, en algunas clases van a venir personas del ámbito de la cultura relacionadas con cada uno de los temas que estemos viendo. O sea, cuando veamos financiamiento público, creemos que va a venir quien fue secretario de Cultura de la ciudad de Córdoba durante mucho tiempo. Bueno, y así diferentes personalidades que trabajan en estos ámbitos, porque nos parece muy interesante, como esta materia es muy pragmática, que ustedes puedan estar en contacto con la gente que trabaja en la consecución de fondos en las diferentes ramas de la actividad y de las diferentes maneras. Nosotros les vamos a avisar quién va a venir, les vamos a dar el currículum de esa persona y les vamos a pedir, para que sea más entretenido, que preparen 2 o 3 preguntas por grupo, así para que se aproveche mejor esa visita. Y
Bueno, y después final obligatorio, y no sé, Fede, si falta algo más. No, creo que está todo. Eso es básicamente lo que vamos a trabajar. Quizás, no sé si estaba contemplado sí, la convocatoria, la clase para analizar los formatos de presentación Mm. de proyectos en convocatorias para financiamiento, eh, más vinculado a proyectos que organizaciones, porque va a haber como dos líneas para el financiamiento. Uno es funcionamiento de las organizaciones y otro es el trabajo por proyecto. Uno es más vinculado a, por ejemplo, el patrocinio, que es un acompañamiento continuo, y otro es más vinculado a proyectos puntuales. Eh, los proyectos siempre empiezan y terminan, son un ciclo, a diferencia de una organización que tiene un funcionamiento continuo. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Generalmente cuando se desarrollan financiamientos para proyectos puntuales, aunque sean dentro de una organización, para un proyecto puntual a desarrollar. Así que vamos a ver un poco esa diferencia y cómo se arma, digamos, una propuesta eh, vinculada a un conjunto de actividades que no es todo el funcionamiento de una organización. Por decirles algo, no sé, si esta universidad necesitara un financiamiento para un proyecto, no sé, para abrir una carrera nueva, desde que se propone hasta que empieza la carrera, necesita un financiamiento para las actividades de esa carrera nueva, pero no para todo el resto del funcionamiento de la universidad. Para conseguir los docentes, armar la difusión y armar los programas y demás, pero no para pagar los gastos corrientes del funcionamiento de la universidad por fuera de eso, que ya es una organización que funciona en sí. Pero bueno, eso lo vamos a ver de acuerdo a los contenidos de la materia. Y bueno, yo creo que esta es una materia bastante interesante para la actividad de la gestión cultural y en general si no es puntualmente de la gestión cultural, es alguna otra forma de gestión, también es muy importante conocer como no solo las fuentes de financiamiento que son infinitas, digamos, o sea, financiamiento público, privado, la cooperación internacional, hay un montón de fuentes, no las vamos a ver todas, no es que vamos a ver un manual con todas las fuentes que existen, porque sería inabordable, pero lo interesante es como ver la lógica de los procedimientos, los procesos y las dinámicas que tienen en cada tipo de financiamiento en rasgos generales, y eso es muy importante para la práctica como gestores o como también culturales, pero también, por ejemplo, si se dedican al trabajo académico, ¿no? Se dedican a la investigación dentro de la universidad. Para investigar necesitan financiamiento. Generalmente los proyectos de investigación recurren a un financiamiento público que parte del Ministerio de Educación, por ejemplo, o de CONICET. Son muy similares las propuestas que se presentan ahí, los formatos, de los que se presentan en otro tipo de convocatorias artísticas o culturales. Como es una lógica de presentación, de formulación y demás, en base muy similar. Entonces, está bueno como ejercicio integrar eso en los saberes, en el conjunto de conocimientos que algunos de ustedes ya deben tener, porque por lo que veo acá las fotitos hay algunos con caras de más trayectoria, por decirlo así como más suave, pero bueno, los que la tienen aportarán, harán su aporte, algunos los conocemos del cuatrimestre pasado, sabemos que tienen experiencia y otros, bueno, absorberán un poco más de lo que aportarán, pero está bueno eso también, ver que es una forma de trabajo que no solo está pensada para proyectos artísticos y culturales, que lo pueden aplicar a otros ámbitos también de su desempeño profesional más adelante o actualmente. Así que, no, eso es, en general, a mí me parece una materia. La de políticas culturales me parece una materia más rica, académica, conceptualmente, históricamente, y esta
dar más de herramienta, más interesante en ese sentido. Ojalá que... Malena levantó la mano. No sé si Sí, quieres decir algo. Sí, gracias. Hola a no, todos, no. ¿cómo andan? Dos preguntas. La primera con respecto a la organización o proyecto a abordar en el trabajo, si puede ser un proyecto propio o tiene que ser, digo, porque esto lo digo porque yo estoy armando un proyecto actualmente ya desde el primer cuatrimestre de accesibilidad cultural y me interesa si puedo poner en juego esta materia y que me sirva para mi proyecto. Esa, sí, primera pregunta y después. Fede, ¿qué te parece? Que nos lo mande, lo que tenga, algo, un esquema y vemos. ¿Te parece? Sí, Pero una cuestión, los proyectos aquí no son individuales, son colectivos. O sea, tiene que ser el proyecto de un grupo. Vos tenés que conseguir claro, pero sí, claro, compañeros. Sí. En el caso de que el grupo que me toque y tal tenga ganas de trabajar este proyecto. Claro, porque no, lo que quede claro es que quede claro aquí que no hay proyectos individuales. No, perfecto. No, eso seguro abordado grupalmente. Pero para ver si estaba la posibilidad tenía que ser algo con cierto distanciamiento, porque yo estoy completamente subsumida en el proyecto. Como la te decía Sofía, mandanos Perfecto. 20 líneas que cuente de qué va el proyecto. Dale, listo, les mando claro, las 20 líneas. el estado que tiene de avance y demás, y después... Sí, igual primero veo grupo, veo si el grupo quiere y a partir de eso les mandaría las primero cosas. conversarlo. Pero, sí, primero osqueo el grupo y después se los paso, perfecto. ¿Hay algún otro caso así que estén laburando en un proyecto para financiar dentro de una organización o fuera del proyecto de autogestión? ¿Algún otro? Yo estoy trabajando para una organización justamente en la parte de financiamiento y justo estos días venía pensando eso, que me falta como un proyecto de financiamiento más fuerte. Sí. No sé si se lo puedo usar. ¿Y cómo es el proyecto? ¿De qué es, Celeste? Es un centro cultural, el Club Cultural Céspedes, está en Chacarita, que pertenece a la UPB. Yo estoy trabajando con ellos presentándole la parte de los subsidios y las rendiciones y demás. Pero por el momento lo que hago es como bastante formal, no tanto de pensar una forma más amplia de financiamiento, sino los subsidios que ellos reciben usualmente, yo los presento y los voy rindiendo. Falta justamente una parte de generar un proyecto. Es la misma respuesta que le dimos a Malena. Hablalo con el grupo que te toca y si el grupo quiere trabajar en eso, nos mandás 10 líneas de la descripción del proyecto y no va a haber problema. Ok, dale. Claro, estaría bueno, sí, que apliquen el trabajo de la materia en una organización. En alguna época lo hicimos, pero después lo dejamos de hacer porque se complicaba. Bueno, pero si sale de ustedes mismos, mejor. Se puede ver de resolver de esa manera. Hay dos más que levantaron la mano, que son María de las Mercedes Soledad Consentino. ¿Es todo un nombre o son dos? Y después Kio. Ahí está. No sé quién Kio está. no está más. Mercedes, no se te escucha, no sé si estás hablando. Bueno, entonces Kio, dale, contanos vos y después María Mercedes. Dale. Bueno, yo coordino una plataforma que ahora es virtual de creación en danza y artes vivas, que antes pertenecía al Centro Cultural Paco Urondo y desde hace un año más o menos nos independizamos. Y, por ejemplo, para mí sería súper interesante ese proyecto, poder encontrar otras vías de financiamiento que no sean, bueno, solamente Prodanza o Fondo Metropolitano, que es a donde en general accedemos. Pero bueno, desde ya que lo consultaré con el grupo que me toque y veré si les interesa. A mí me parece buenísimo trabajar con proyectos que son nuestros porque la verdad que los que ya estamos como gestionando nos encontramos con un montón de fallas en ese punto, ¿no? O fallas o pocas herramientas. Así que en general cuando uno hace un trabajo práctico
Si de tu grupo, lo mismo, para todos los que están en licitación, primero lo hablan con el grupo. Si el grupo accede a trabajar con ese proyecto, nos lo mandan una cosa cortita para contarnos en pocas líneas de qué se trata y ya está. Les quería decir una cosa que me había olvidado. Toda la bibliografía está en la plataforma. Si entran a contenidos, en la pestaña de contenidos está separado por unidad la bibliografía de cada unidad. Entonces ustedes tienen por un lado el plan de trabajo cronograma y por otro lado la bibliografía en contenidos. Entonces simplemente cuando toca la unidad 1 tienen la bibliografía de la unidad 1 y así. Es sencillo. Faltan un par de documentos porque no están en internet, pero bueno, todavía son de más adelante. Los que necesitan para ahora están todos. Así que de ahí lo van a poder bajar con comodidad. Había otra persona que había levantado la mano. Sí, pero salió, se nota que no le andaba bien la conexión porque salió, quizás ahora vuelve a entrar. Me parece que salió porque no se le escuchaba. Igual para todos, y después si cualquier cosa que nos quieran comentar nos lo ponen en el foro. Esto que ahora, antes de hablar con Marcos, que levantó la manito virtual, esto de usar trabajos que vienen desarrollando, recuerden lo que dijo Oscar al principio, tengan en cuenta que hay que desarrollar como una batería de herramientas de financiamiento públicas, privadas, indirectas, que es como el mecenazgo en la ciudad, que es lo único que hay cerca acá a mano para ver como caso concreto, y de financiamiento colectivo o de colaborativo, trabajo colaborativo y financiamiento internacional. Tengan en cuenta que si usan un proyecto real, una parte seguramente la resuelvan concretamente a lo que necesita el proyecto y otra tengan que hacer un ejercicio más hipotético para cubrir los contenidos de la materia. ¿Está bien? No es que no se puede. O que tienen que usarlo y después decirnos, miren, solamente hacemos un grupo de danza, entonces solo vamos a ir acá con esta vida pública y chao. No, tienen que analizar, lo traen como ejercicio a la materia, pero tienen que abordar los otros tipos de financiamiento que tiene la materia, aunque sea para descartarlo. Pero bueno, eso es como el doble trabajo está bueno algo concreto, práctico que estén desarrollando por ustedes y porque los demás compañeros van a ver también cuando lo presenten algo más aplicado, pero también tienen que hacer el ejercicio académico que requiere estar acá en estos espacios. Digo eso para todos los que vayan por ese camino, que está bueno. Y Marcos, dale. Sí, va a abrir el micrófono, Marcos, porque si no se Me parece que estás muteado. En relación al trabajo, entonces el proyecto es... Sí, va a abrir el micrófono, Marcos, porque si no se... Me parece que estás muteado. No, ahí levantó. Sí. Ahora ¿Se sí. escucha? Sí. Ahí. Bien. La pregunta es, el trabajo entonces... Sí, ahora sí. Es para el financiamiento, Sí. Para el financiamiento no de un proyecto, sino de una organización. No para un proyecto o algo puntual, sino el análisis de financiamiento de una organización. Mirá, para marcar esa diferencia. Vos podés tomar un proyecto o una organización. Si vos, suponete que vos vas a tomar dentro de una organización cultural que es un teatro, tu proyecto va a ser la preparación y presentación de una determinada obra o un festival en un centro cultural. Ese es un trabajo válido. ¿Está bien? Otro trabajo que podés hacer es tomar un centro cultural, como decía Celeste, y decir, bueno, lo que estaba planteando Kio, que tengo esta organización que tiene muchos problemas de financiamiento, bueno, le voy a hacer un plan de financiamiento general para su funcionamiento, para su metabolismo basal, digamos, no para un proyecto en particular. Entonces pueden trabajar de cualquiera de las dos maneras. ¿Está bien? Eso después, ahora les voy a dejar en
en el aula la hoja de cálculo en donde están los grupos. A partir de eso, ustedes tienen 15 días porque la semana que viene es feriado, entonces se ponen de acuerdo con qué grupo van a trabajar y con qué proyecto. Les vuelvo a decir, cualquier duda que tengan nos escriben. Yo voy a abrir un foro que se llame Organización del Trabajo, entonces mejor en vez de no nos manden correo, pónganlo en el foro porque les sirve a todos. Es mucho mejor porque lo que pregunta uno y nosotros le contestamos, le puede venir bien a los demás. Entonces, ahora o mañana en la mañana lo vamos a agregar y entonces vamos trabajando así y nos van preguntando y nosotros lo vamos contestando, así que cuando tenemos una clase de otro nivel, ya están organizados. Ok, no, porque en mi caso también tengo un proyecto, pero no una organización, sino que es un proyecto puntual que también hubo un trabajo que hice en otra materia, en marketing, y es un proyecto que una parte de presentación, que en un momento lo presenté al Ministerio de Cultura, después se degradó a Secretaría de Cultura y ahora volvió a ser Ministerio de Cultura, así que también es un proyecto que estaría bueno retomar, pero bueno, no es una organización y como probablemente por la B larga me toque también con Kio, veremos que encaramos. Bueno, háganlo entre ustedes, nos preguntan a nosotros, de cualquier modo te digo, puede ser puede ser un proyecto puntual, pero sí o sí tiene que estar enmarcado dentro de una organización. No puede ser un proyecto de por ejemplo, que yo quiero hacer una muestra de arte con mis cuadros. Eso no. Tiene que sí o sí estar enmarcado dentro de una organización cultural. Así que bueno, esas son las pautas generales. Cualquier otra duda que tengan, nos preguntan, nosotros cada 48 horas más tardar entramos a la plataforma, leemos, les vamos respondiendo y así para dentro de 15 días ya se organizaron y pueden empezar a preparar el trabajo. Sí, pero me parecería resaltar algo que dijo hace un rato Federico. Si ustedes toman qué sé yo, ahora me acuerdo del proyecto de danza que habló recién la compañera, más allá de que ese proyecto pueda financiarse, qué sé yo, con Prodanza, con el Fondo Nacional de las Artes, con el Fondo Metropolitano, igual tienen que hacer el ejercicio completo de hacerlo pasar al proyecto por las otras formas de financiamiento, aún para demostrar que las conocen y que no son aplicables. Pero la idea del ejercicio es que la institución que tomen, el teatro, los proyectos que ustedes están haciendo, lo que sea, tienen que a lo largo del cuatrimestre recorrer todos los ítems que nosotros marcamos en el programa. Ya sea aún para decir, por esta razón no es posible que tenga un financiamiento privado, porque si hacemos la gestión acá nos van a decir que no y si la hacemos allá nos van a decir que no. Quiero decir, con esto recalcando lo que decía o remarcando lo que decía Federico y Sofía, es importante que tengan claro que el proyecto que elijan no tiene solo un financiamiento que ustedes piensen que es posible, sino que lo tienen que hacer circular por todos los ítems del programa. Y por eso, como dice Sofía, y con razón, no puede ser un proyecto descolgado de una organización, porque un proyecto descolgado de una organización tiene una sola forma de financiamiento. Bueno, ¿estamos? ¿Algo más? Yo una última pregunta. Entiendo que sí, porque se está haciendo, pero se van a grabar todas las clases, ¿no? Porque yo por trabajo voy a llegar un poco más tarde que las 6 de la tarde. Entonces, para no perderme siempre grabamos todo y queda en el aula. Perfecto, gracias. Bueno, gente, nos vemos en 15 días y como les remarcaban Sofía y Federico, ustedes ya van a tener elegidos por nosotros los grupos, ustedes van a haber hecho los cambios de grupos que necesiten hacer y tendrán que presentarnos en 15 días el proyecto